Proverbios 28 con explicación. Versión Reina Valera 1909. Versículos 1 al 5. Huye el impío sin que nadie lo persiga, mas el justo está confiado como un león. Por la rebelión de la tierra sus príncipes son muchos, mas por el hombre entendido y sabio permanece estable. El hombre pobre que oprime a los pobres es como una lluvia impetuosa que deja sin pan. Los que dejan la ley alaban a los impíos, mas los que la guardan contenderán con ellos. Los hombres malos no entienden el juicio, mas los que buscan a Jehová entienden todas las cosas. Explicación. Estos primeros versículos de Proverbios 28 nos presentan un contraste muy claro entre el justo y el impío, mostrando cómo la condición del corazón se refleja directamente en la manera de vivir y enfrentar la vida. El impío huye sin que nadie lo persiga porque vive atormentado por su conciencia, aunque no haya peligro real. El miedo lo sigue, porque el pecado genera intranquilidad y culpa. En cambio, el justo está confiado como un león, no porque no tenga problemas, sino porque su paz proviene de una relación correcta con Dios. Esa confianza no es arrogancia, sino la seguridad que da una vida limpia delante del Señor. El versículo 2 enseña que la estabilidad de una nación o comunidad depende de la justicia y la sabiduría. Cuando hay rebelión, corrupción o desobediencia, surgen muchos líderes y conflictos. Pero cuando alguien entendido y temeroso de Dios gobierna, el pueblo puede vivir en orden y paz. Esto también aplica a nuestra vida personal, donde reina la obediencia a Dios, hay estabilidad. Donde hay rebeldía, reina el caos. El versículo 3 compara al pobre que oprime a otros pobres con una lluvia impetuosa que destruye en lugar de dar vida. Es una imagen fuerte, porque muestra que el dolor no siempre nos hace compasivos. A veces quien ha sufrido puede volverse duro si no permite que Dios sane su corazón. La enseñanza aquí es cultivar misericordia, no repetir los patrones de opresión. En los versículos 4 y 5, se revela que la actitud frente a la ley de Dios marca el carácter. Los que abandonan la palabra terminan aplaudiendo el mal, justificando lo que es incorrecto, mientras que los que aman la ley divina defienden lo justo, aunque eso les cause oposición. Solo quienes buscan sinceramente a Jehová pueden comprender lo que es recto, porque la verdadera sabiduría nace de la comunión con Dios. En resumen, estos versículos nos invitan a vivir con una conciencia limpia, a buscar la justicia en nuestras acciones y a mantenernos firmes en la verdad. La paz interior no proviene de las circunstancias externas, sino de un corazón que camina recto delante del Señor. Aplicación práctica. Si hoy sientes miedo o ansiedad sin motivo aparente, examina tu corazón delante de Dios. Tal vez Él te está llamando a restaurar algo, a confesar un error o a perdonar. Cuando la luz de Dios entra, la culpa y el temor se disipan, y puedes vivir con la valentía del justo que confía plenamente en su Señor. Versículos 6 al 10. Mejor es el pobre que camina en su integridad, que el de perversos caminos y rico. El que guarda la ley es hijo prudente, mas el que es compañero de glotones avergüenza a su padre. El que aumenta su hacienda con usura y crecido interés, para el que se apiada de los pobres la allega. El que aparta su oído para no oír la ley, su oración también será abominable. El que hace errar a los rectos por mal camino, él caerá en su misma fosa, mas los perfectos heredarán el bien. Explicación. Estos versículos profundizan en el valor de la integridad, la obediencia a la ley de Dios y la justicia en el trato con los demás, mostrando que el carácter vale infinitamente más que la riqueza. El versículo 6 nos recuerda que mejor es el pobre que camina en su integridad, que el de perversos caminos y rico. Dios no mide el éxito por las posesiones, sino por la pureza del corazón. La riqueza obtenida por medios injustos puede llenar las manos, pero vacía el alma. En cambio, el que actúa rectamente, aunque viva con poco, vive con dignidad y paz. La integridad es un tesoro que el dinero no puede comprar.
El versículo 7 enseña que guardar la ley es señal de prudencia, mientras que juntarse con glotones, personas desordenadas y amantes del placer, avergüenza al Padre. Esto habla del poder de las influencias. Las malas compañías pueden arrastrar a la ruina espiritual y moral. La prudencia consiste en mantenernos fieles a los principios de Dios, aun cuando otros se dejen llevar por los deseos del momento. En el versículo 8 se condena a quien aumenta su hacienda con usura o intereses injustos. Dios aborrece la ganancia obtenida a costa del sufrimiento de los demás. Este versículo afirma que esas riquezas terminan en manos de quien se apiada de los pobres, porque el Señor defiende al necesitado y obra justicia en su tiempo. Es una advertencia contra la avaricia y la explotación. Todo lo que se gana injustamente, tarde o temprano, se pierde. El versículo 9 nos da una enseñanza profunda. Quien aparta su oído de la ley, su oración es abominable. Es decir, no podemos pedirle a Dios que nos escuche si nosotros mismos nos negamos a escuchar su palabra. La relación con Él no se basa solo en hablar, sino en obedecer. La oración sin obediencia es vacía, porque Dios no se complace en labios piadosos que no acompañan sus palabras con acción. Finalmente, el versículo 10 enseña una ley espiritual inquebrantable. El que hace errar a los rectos caerá en su propia fosa, mas los perfectos heredarán el bien. El mal que alguien planea contra otro termina volviéndose en su contra. Dios protege a los que buscan caminar en pureza, y al final, el bien y la bendición son su herencia. Aplicación espiritual. Estos versículos nos llaman a vivir con rectitud, incluso cuando parece que el mundo premia la astucia o la mentira. Dios ve más allá de las apariencias, Él honra la integridad, escucha la obediencia y protege al justo. Aunque el camino recto sea más difícil, siempre conduce a la paz. Por lo tanto, la verdadera riqueza no está en lo que poseemos, sino en lo que somos delante de Dios. Un alma justa, que ama la ley del Señor, es más rica que todo el oro del mundo. Cuando vivimos en integridad, nuestras oraciones tienen poder, nuestro corazón descansa y nuestras manos siembran bien para cosechar eternidad. Versículos 11 al 14. El hombre rico es sabio en su opinión, mas el pobre entendido lo escudriña. Cuando los justos se alegran, grande es la gloria, mas cuando los impíos son levantados, los hombres se esconden. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios, mas el que endurece su corazón caerá en el mal. Explicación. En estos versículos, el sabio nos enseña sobre la humildad, el arrepentimiento y el temor de Dios como fundamentos para una vida bendecida y estable. Aquí se contraponen dos actitudes, la del que confía en sí mismo y la del que depende del Señor. El versículo 11 dice, el hombre rico es sabio en su opinión, mas el pobre entendido lo escudriña. Esto revela que la autosuficiencia puede cegar el alma. Muchos que tienen poder o recursos se creen sabios, pero su juicio suele estar limitado por el orgullo. En cambio, el pobre entendido, una persona humilde que busca a Dios, tiene discernimiento espiritual y puede ver más allá de las apariencias. La verdadera sabiduría no proviene de la riqueza, sino del temor de Jehová. El versículo 12 afirma, cuando los justos se alegran, grande es la gloria, mas cuando los impíos son levantados, los hombres se esconden. Aquí se habla de la influencia moral de los justos. Cuando gobiernan los que temen a Dios, hay alegría, esperanza y justicia, pero cuando los perversos prosperan, el pueblo se llena de temor y tristeza. Este versículo muestra que el bienestar de una sociedad está directamente ligado a su justicia espiritual y moral. El versículo 13 es uno de los más poderosos, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Este pasaje es un llamado al arrepentimiento genuino. Encubrir el pecado puede dar una falsa sensación de control, pero en realidad impide la sanidad interior.
Dios no espera perfección, sino sinceridad. Cuando confesamos con humildad y nos apartamos del mal, su misericordia nos restaura. Esta es una de las verdades más liberadoras de toda la Escritura. La confesión abre la puerta al perdón y a la paz. El versículo 14 concluye diciendo: Bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios, mas el que endurece su corazón caerá en el mal. Temer a Dios no significa vivir con miedo, sino vivir con respeto, reverencia y conciencia de su presencia. El que mantiene su corazón sensible a la corrección divina es dichoso, porque evita caer en caminos peligrosos, pero quien endurece su corazón, rechazando las advertencias del Espíritu, termina cayendo en su propio orgullo y destrucción. Aplicación espiritual. Estos versículos nos invitan a revisar nuestro corazón. ¿Vivimos dependiendo de nuestra propia sabiduría o buscando la dirección de Dios? ¿Guardamos pecados ocultos o caminamos en transparencia delante del Señor? La humildad, la confesión y el temor reverente son las llaves que abren la puerta a la gracia. El camino del justo es el de la sinceridad y la docilidad del corazón. Cuando somos humildes para reconocer nuestros errores, Dios nos cubre con su misericordia y nos fortalece, pero cuando nos justificamos o nos cerramos, el alma se endurece y pierde sensibilidad espiritual. Por eso, bienaventurado es aquel que mantiene un corazón tierno ante Dios, porque en esa sensibilidad encuentra la verdadera prosperidad, la paz que solo el perdón y la obediencia pueden dar. Versículos 15 al 18. León rugiente y oso hambriento es el príncipe impío sobre el pueblo pobre. El príncipe falto de entendimiento multiplicará las violencias, mas el que aborrece la avaricia prolongará sus días. El hombre cargado de la sangre de otro huirá hasta el sepulcro. Nadie le detenga. El que camina rectamente será salvo, mas el perverso de caminos caerá en algún hoyo. Explicación. En esta sección, el sabio nos habla del poder destructivo de los líderes injustos, del peligro de la avaricia y de la seguridad que hallan los rectos en su integridad. Cada versículo ofrece una mirada profunda al impacto que las decisiones humanas tienen sobre la vida propia y la de los demás. El versículo 15 dice: León rugiente y oso hambriento es el príncipe impío sobre el pueblo pobre. Aquí se usa una imagen fuerte. Un gobernante malvado se compara con bestias feroces que devoran sin piedad. Cuando quienes tienen autoridad no temen a Dios, se convierten en opresores, usando su poder para enriquecerse o imponer miedo. Este versículo no solo aplica a los líderes políticos, sino también a cualquier persona en posición de influencia, padres, jefes o autoridades espirituales. Cuando se gobierna sin compasión, el resultado siempre es sufrimiento. El versículo 16 continúa: El príncipe falto de entendimiento multiplicará las violencias, mas el que aborrece la avaricia prolongará sus días. La violencia no solo se expresa con golpes o armas, sino también con decisiones egoístas, injusticias o abusos. Un líder sin sabiduría, movido por la codicia, causa daño y acorta sus días, porque la injusticia corroe su alma. En cambio, quien aborrece la avaricia y gobierna con rectitud vive con paz y alarga su vida, tanto en sentido físico como espiritual. La humildad y la generosidad son siempre fuente de bendición y salud. El versículo 17 dice: El hombre cargado de la sangre de otro huirá hasta el sepulcro. Nadie le detenga. Es una descripción del peso insoportable de la culpa. Quien ha cometido una injusticia grave, especialmente contra la vida o la dignidad de otro, no encontrará descanso. Aunque huya o se oculte, su conciencia lo perseguirá. Este versículo refleja una verdad espiritual: la culpa no se borra hasta que se confiesa y se entrega a Dios. El Señor es justo, y aunque el hombre intente escapar, solo el arrepentimiento sincero puede liberar el alma de esa carga. Finalmente, el versículo 18 declara: El que camina rectamente será salvo, mas el perverso de caminos caerá en algún hoyo.
Este es un resumen perfecto de la ley moral divina. Quien vive en integridad camina bajo la protección de Dios, pero el que obra con engaño cava su propia trampa. La salvación no depende de la perfección, sino de una dirección correcta del corazón. Dios guía y guarda al que camina en luz, pero el que insiste en la oscuridad tropieza por su propio pecado. Aplicación espiritual. Estos versículos nos llaman a rechazar toda forma de injusticia y avaricia, recordándonos que el poder o la posición no son excusas para oprimir o abusar. La verdadera autoridad proviene del servicio, no del dominio. En la vida cotidiana, esto significa actuar con justicia y compasión en cada rol, como hijos, trabajadores, amigos o líderes. Dios promete preservar y salvar a los que viven con rectitud, aún en medio de un mundo corrupto. La justicia no es solo una virtud social, sino una expresión del carácter de Dios en nosotros. Un corazón justo no busca aprovecharse del débil, sino protegerlo. La integridad no garantiza un camino fácil, pero sí un camino seguro, porque el Señor vela por los que hacen el bien. En cambio, los que eligen la codicia, el abuso o la mentira terminan cayendo en sus propias trampas. Caminar rectamente es caminar bajo el cuidado del Dios justo, y en ese sendero, la salvación y la paz son seguras. Versículos 19 al 22. El que labra su tierra se saciará de pan, mas el que sigue a los ociosos se hartará de pobreza. El hombre de verdad abundará en bendiciones, mas el que se apresura a enriquecerse no será sin culpa. Hacer acepción de personas no es bueno. Hasta por un bocado de pan prevaricará el hombre. El hombre de mal ojo se apresura a las riquezas, y no sabe que le ha de venir la pobreza. Explicación. En estos versículos, el sabio Salomón enseña sobre el valor del trabajo honesto, la moderación y el peligro de la codicia, mostrándonos que la verdadera bendición no proviene de la prisa ni del deseo de riqueza, sino de la fidelidad en lo pequeño y de un corazón satisfecho en Dios. El versículo 19 dice, el que labra su tierra se saciará de pan, mas el que sigue a los ociosos se hartará de pobreza. Aquí se exalta la diligencia y la responsabilidad. Quien trabaja con constancia, aunque en silencio, verá fruto, pero quien pierde el tiempo tras distracciones o vive de la flojera, termina en necesidad. Dios bendice las manos que se esfuerzan, no las que buscan atajos. Labrarse la tierra también puede entenderse espiritualmente, cuidar el corazón, cultivar la fe, perseverar en la oración y la obediencia. El que hace eso, se sacia de alimento espiritual y prosperidad interior. El versículo 20 continúa, el hombre de verdad abundará en bendiciones, mas el que se apresura a enriquecerse no será sin culpa. Aquí vemos un principio profundo, la honestidad trae bendición, la codicia trae culpa. El hombre veraz, que actúa con integridad y sin doblez, vive bajo el favor de Dios, porque no necesita mentir ni engañar para prosperar. En cambio, quien corre tras la riqueza rápida suele caer en trampas, comprometiendo su conciencia y su paz. Dios no condena el deseo de mejorar, sino la desesperación que lleva a hacer lo incorrecto por ambición. El versículo 21 añaden, hacer acepción de personas no es bueno, hasta por un bocado de pan prevaricará el hombre. Esta advertencia muestra que la injusticia puede corromper incluso por cosas pequeñas. Cuando se favorece a alguien por interés o conveniencia, se traiciona la justicia de Dios. El versículo también denuncia la fragilidad humana. Muchos venden su integridad por ganancias mínimas, por aprobación o comodidad. Dios desea que seamos firmes y equitativos, recordando que su justicia no tiene favoritismos. Finalmente, el versículo 22 dice, el hombre de mal ojo se apresura a las riquezas, y no sabe que le ha de venir la pobreza. El mal ojo es símbolo de codicia y envidia. La persona dominada por la avaricia siempre siente que le falta algo. Nunca está satisfecha. Esa ansiedad por tener más la lleva a decisiones erradas, y termina perdiendo lo que ya tenía. La pobreza que menciona no es solo material, sino espiritual, un alma vacía, sin gozo,
sin paz y sin comunión con Dios. Aplicación espiritual. Estos versículos nos llaman a valorar el trabajo fiel, la integridad y el contentamiento. En un mundo que exalta la inmediatez y las apariencias, Dios honra al que siembra con paciencia y confía en su tiempo. No se trata de cuánto tenemos, sino de cómo lo obtenemos y con qué espíritu lo usamos. La verdadera prosperidad es vivir sin culpa, con el corazón en paz y con manos limpias delante de Dios. El Señor bendice la constancia más que la prisa. El trabajo hecho con amor y honestidad, aunque parezca pequeño, es visto por Dios. La codicia promete abundancia, pero roba la paz. En cambio, la fidelidad silenciosa produce fruto duradero. Quien cultiva su tierra, su vida, su fe, su llamado, no pasa hambre, porque Dios mismo se encarga de saciarlo. Así, el justo vive agradecido, confiando en que cada bendición llega en el momento perfecto del Señor. Versículo del 23 al 28. El que reprende al hombre hallará después mayor gracia que el que lisonjea con la lengua. El que roba a su padre o a su madre, y dice que no es maldad, es compañero del destructor. El altivo de ánimo suscita contiendas, mas el que confía en Jehová prosperará. El que confía en su propio corazón es necio, mas el que camina sabiamente será librado. El que da al pobre no tendrá pobreza, mas el que aparta sus ojos tendrá muchas maldiciones. Cuando los impíos son levantados, escóndese el hombre, mas cuando perecen, los justos se multiplican. Explicación. Estos últimos versículos cierran Proverbios 28 con enseñanzas profundas sobre integridad, disciplina, confianza en Dios y las consecuencias del corazón. La primera enseñanza que encontramos es sobre la corrección y la verdad. Reprender con amor a alguien que se equivoca puede ser difícil, pero tiene un efecto duradero, producir respeto y gratitud. En cambio, las adulaciones, las palabras halagadoras que buscan complacer, pueden sonar dulces, pero no edifican. Dios valora la sinceridad y la corrección honesta más que el halago vano. En paralelo, el texto subraya que desear la ley de Dios afecta nuestra comunión con Él. Una oración sin disposición a escuchar y obedecer su palabra es vacía. Es un recordatorio de que Dios no solo quiere palabras, sino un corazón que responde a su guía y se humilla bajo su sabiduría. La obediencia activa convierte la oración en puente de bendición. La desobediencia la convierte en ritual vacío. El capítulo también nos habla del principio de causa y efecto espiritual. Quien hace errar al justo, quien engaña o manipula, tarde o temprano será atrapado por sus propias trampas. Esto refleja la justicia de Dios. O los caminos torcidos devuelven al que los escoge, mientras que los íntegros heredarán bien y paz. La vida tiene un equilibrio moral. La acción que sembramos se refleja en la cosecha que recibimos, y Dios asegura que la verdad y la rectitud no quedan sin recompensa. La confianza mal dirigida es otro tema importante. Confiar en riquezas o en recursos propios en lugar de depender de Dios lleva inevitablemente a la caída. Las riquezas son frágiles. La seguridad que viene de Dios es firme y duradera. Por eso, los justos, aquellos que mantienen su fe y sus acciones en línea con la voluntad divina, son comparados con ramas que reverdecen, florecen y producen fruto, aún en medio de circunstancias difíciles. El capítulo también muestra que la injusticia con los demás tiene consecuencias inevitables. Oprimir al pobre para ganar más o favorecer al rico injustamente genera desequilibrio y finalmente trae necesidad o pérdida. La Escritura enfatiza que Dios es observador y que la equidad, el respeto y la honestidad son caminos seguros para la prosperidad. Por último, se confirma que el carácter determina el destino. Quien es honrado será honrado, y quien es perverso será quebrantado. No es un castigo arbitrario, sino la consecuencia natural de la vida dirigida por la sabiduría divina. Estos versículos nos enseñan que la justicia, la integridad y la obediencia a Dios son el fundamento de la vida bendecida. No se trata solo de evitar el pecado, sino de actuar activamente con rectitud, reprender con amor, corregir con paciencia, confiar en Dios y no en riquezas,
y tratar a todos con equidad. La recompensa no siempre es inmediata, pero Dios sostiene al justo y asegura su bienestar a largo plazo. Aplicación para la vida diaria. Habla con honestidad, corrige con amor y evita el halago falso. Escucha la palabra y aplícala. La oración genuina nace de un corazón obediente. No confíes tu seguridad en el dinero o en el prestigio. Confía en Dios. Actúa con justicia hacia todos, sin favoritismos ni explotación. Cultiva la integridad en tus decisiones. Tu carácter será tu herencia más valiosa. En esencia, estos versículos nos recuerdan que la rectitud y la fidelidad a Dios son la seguridad verdadera y prosperidad, mientras que la injusticia, la codicia y el engaño llevan a la caída inevitable. Dios honra la integridad y cuida a quienes caminan en verdad, haciendo que sus vidas reverdezcan incluso en tiempos difíciles. Conclusión. En este capítulo palpita una verdad sencilla y a la vez tremenda: el camino del corazón determina el rumbo de la vida. No se trata solo de actos aislados, sino de la dirección profunda del alma, de las raíces que alimentan nuestras decisiones, y por eso las consecuencias se extienden como semillas que dan fruto en lo personal, en la familia y en la sociedad. Primero, la Escritura contrasta dos tipos de personas: aquella que vive con integridad y la que vive bajo la máscara del engaño. La persona íntegra, aunque tenga poco o enfrente dificultades, camina con una confianza serena. Su seguridad no depende del aplauso de los demás ni de las riquezas, sino de una conciencia reconciliada con Dios y de una vida coherente entre fe y obras. Esa coherencia produce una valentía tranquila, una estabilidad interior que se parece a la calma de alguien que duerme sabiendo que hizo lo correcto. En contraposición, está el que busca atajos, el que anhela riqueza inmediata, el que cultiva orgullo o se aferra a influencias malas. La urgencia de llegar y la prisa por multiplicar bienes sin ética acaban tragando a quien las practica. La ganancia injusta erosiona el alma, provoca inquietud, y a la larga conduce a la soledad, al miedo y a la caída. Hay una enseñanza pastoral clara: la prisa por enriquecerse es un enemigo silencioso que va minando las raíces del carácter hasta que la vida se derrumba. El texto también nos ofrece una enseñanza sobre liderazgo y la vida colectiva. Cuando las personas que mandan actúan con avaricia y sin entendimiento, su comportamiento es destructivo, como una bestia que devora. El liderazgo sin temor de Dios produce violencia, injusticia y miedo. En cambio, el liderazgo que se somete a la sabiduría divina genera paz, orden y prosperidad para la comunidad. Esto nos recuerda la responsabilidad sagrada de cualquiera que influya sobre otros. Los puestos de autoridad no son para servirse a sí mismos, sino para proteger y fomentar el bien común. Otro hilo que atraviesa el capítulo es la relación entre palabra y acción, oración y obediencia. Hay una denuncia contundente: no sirve hablar con labios piadosos cuando el corazón rechaza la ley de Dios. La oración que no se acompaña de escucha y obediencia se vuelve hueca. Dios no ignora el gesto externo, pero le duele la hipocresía. La invitación pastoral aquí es a una espiritualidad honesta: hablar con Dios y simultáneamente dejar que su palabra nos rehaga, nos corrija y transforme nuestras pequeñas decisiones cotidianas. El capítulo tiene también un pulso compasivo hacia los pobres y vulnerables. Se condena a quien oprime al necesitado, incluso si él mismo está en necesidad, porque la experiencia propia del sufrimiento no debe convertirse en justificación para herir. La enseñanza es radicalmente humana y cristiana. La misericordia debe nacer del recuerdo de nuestras propias fragilidades. Practicar la justicia implica mostrar compasión activa, compartir y no aprovecharse de la necesidad del otro. En el terreno moral y espiritual, la confesión aparece como una clave de sanidad. Guardar el pecado en el secreto del corazón es como llevar una plaga que pudre desde adentro. No prospera lo que se edifica sobre culpa escondida. Pero cuando hay arrepentimiento sincero, cuando el alma confiesa y se vuelve a Dios, la misericordia llega como agua que limpia y da vida nueva. Es un recordatorio pastoral precioso: la restauración siempre está abierta para quien reconoce su error y se aparta del mal.
Finalmente, el capítulo nos ofrece un criterio de discernimiento para la vida cotidiana: la honestidad, la constancia y el contentamiento son caminos de bendición, mientras que la envidia, la avaricia y las malas compañías destruyen. El trabajo honesto, la paciencia para cultivar la propia tierra, las relaciones, el carácter, el ministerio y la generosidad con los demás constituyen la verdadera prosperidad, la que no se pierde con el tiempo y que el Señor bendice. Aplicaciones prácticas. Cuando sientas la tentación de tomar un atajo en tu trabajo o de justificar una mentira pequeña, recuerda que la paz interna vale más que un éxito pasajero. Haz una pausa e imagina mañana con esa decisión. ¿Te traerá paz o peso en el alma? Si eres líder, en tu hogar, en un equipo o en la comunidad, pregúntate si tus decisiones protegen a los vulnerables o solo aumentan tu comodidad. Liderar con temor de Dios significa sacrificar ego por servicio. Si te invaden la prisa y la comparación donde siempre quieres más, practica el agradecimiento consciente. Un corazón agradecido es un antídoto contra la envidia. Cuando la culpa te pese, no te apresures a esconderla. Confiesa, entrégala a Dios con humildad y busca reparar cuando puedas. La libertad verdadera viene con la confesión y la restitución. Cultiva hábitos pequeños y constantes, trabajar con esmero, ser puntual, honrar compromisos. Lo pequeño, hecho con fidelidad, aporta grandes cosechas. Proverbios 28 nos devuelve a lo esencial: la vida se forma en el corazón y se manifiesta en las cosas concretas. No es un llamado abstracto a ser bueno, es una llamada práctica a que nuestras elecciones diarias, la forma en que tratamos al vecino, cómo ganamos el pan, cómo usamos el poder y cómo respondemos a la corrección reflejen el carácter de aquel que nos creó. La sabiduría que aquí se ofrece no es una lista de mandatos fríos, sino un mapa para la libertad, integridad que libera de la culpa, humildad que preserva de la violencia del orgullo, trabajo fiel que protege del azote de la pobreza, y arrepentimiento que abre la puerta a la misericordia. Si llevas esto al corazón, verás que la paz que tanto anhelas no llegará de un golpe externo sino de una disciplina interior: escoger lo justo cuando nadie mira, confesar las faltas sin adornos, bendecir a quienes no pueden devolverte y trabajar con manos honestas. Esa vida, aunque a veces parezca sencilla o sin brillo frente al espectáculo del mundo, es la que Dios honra y la que termina transformando hogares y naciones. Espera en Jehová, y haz bien, vivirás en la tierra, y en verdad serás alimentado. Pon asimismo tu delicia en Jehová, y Él te dará las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino, y espera en Él, y Él hará. Y exhibirá tu justicia como la luz, y tus derechos como el mediodía. Salmos 37, versículo 3 al 6, versión Reina Valera 1909. Explicación. Este pasaje del Salmo 37 complementa maravillosamente las enseñanzas de Proverbios 28, porque nos recuerda que la verdadera seguridad y prosperidad no vienen del engaño ni de las riquezas injustas, sino de una vida confiada en el Señor. Confía en Jehová y haz el bien, resume la esencia de la sabiduría. No se trata solo de creer, sino de actuar conforme a esa fe. Mientras los impíos parecen avanzar rápido, el justo avanza firme y en paz, porque su fortaleza no está en las circunstancias, sino en la fidelidad de Dios. Cuando el Salmo dice que el Señor sacará la justicia del justo como la luz, está prometiendo que, aunque por un tiempo parezca que la verdad y la integridad no son recompensadas, Dios mismo se encargará de vindicar a quien camina rectamente. Así como Proverbios 28 enseña que quien encubre su pecado no prosperará y que el que anda en integridad será salvo, el Salmo 37 nos invita a perseverar en el bien y confiar en la justicia divina. Ambos textos nos animan a vivir sin doblez, a mantenernos firmes en la rectitud, aun cuando el mundo parezca premiar la astucia o la deshonestidad. En palabras sencillas, la fidelidad a Dios siempre tiene fruto, aunque tarde en florecer. Él es quien hace brillar la vida del justo, porque la integridad y la fe siempre encuentran su recompensa en su tiempo perfecto. Hoy te invito a una oración breve. Pide a Dios un corazón transparente, fuerza para resistir la prisa y la tentación de injusticia, y sensibilidad para ver al necesitado. Pide también audacia para corregir con amor cuando haga falta,
y humildad para ser corregida. Caminar así no es fácil, pero es la senda que lleva a la verdadera prosperidad, una vida guardada por la gracia, firme en la verdad y llena de paz.